A la semiología psiquiátrica, que es una ampliación de lo que acabamos de explicar del examen y entrevista clínica psiquiátrica, voy a ir pasando rápido algunas diapositivas. Si ustedes gustan, vuelven a repasar con más calma en la casa, porque les voy a pasar estas tres diapositivas. Si me pasan el grupo ya esta noche, a más tardar. Y me voy a detener en lo que me interesa, que es lo siguiente. Todo esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? Conducta, cómo se presenta, la morfología, el biotipo del paciente es flaco, es atlético, es robusto, eutrófico, normal, etc. Hay gesticulaciones que hace el paciente, cómo está vestido, su aseo y aseo personal, conducta verbal, orientación autopsíquica, alopsíquica, la conciencia, el grado de calidad, ya hemos mencionado esto, cualitativas, cuantitativas, alteración de la conciencia, atención activa y pasiva, había mencionado, voluntaria, espontánea, la distractibilidad, euprosexia, alteraciones, hipo e hiperprosexia, concepto de la memoria, las fases de la memoria, el tipo, las etapas de la memoria, registro, almacenamiento, detección y recuerdo, la clasificación de los tipos de memoria, anterógrada y retrógrada. Aquí es la capacidad de almacenar nueva información en adelante a futuros, y aquí me permite, a través del recuerdo, recuperar o recordar información almacenada antes. Según la cronología del recuerdo, la memoria puede ser inmediata, reciente y remota. Inmediata, que es los segundos o minutos previos al momento de la entrevista. Reciente, a corto plazo, varias horas o los primeros días anteriores. A largo plazo, días o semanas previas. Y la remota, meses o años. Por ejemplo, en la demencia se empieza a perder las funciones mentales superiores, y que han encontrado ustedes que la persona empieza a disminuir en la tercera edad. ¿Quién tiene algún familiar o conocido de la tercera edad? Entonces, primero empieza a escuchar menos, ¿no? Hipoacústica. Luego empieza a ver menos, disminuye su vista. Y luego empieza a olvidarse muchas cosas. Se afecta la memoria inmediata. Entonces, es frecuente encontrar que los familiares dicen: mi familiar fulano de tal tiene X años de edad, de la tercera, dice, pero se acuerda de hace 40 años atrás, de tal. Qué bien conservado está, en una primera impresión. Yo le dije: pregúntele qué ha almorzado o qué ha desayunado, ya se olvida. Pues ahí estamos evaluando que la memoria inmediata está afectada, pero todavía está intacta la remota. ¿Entienden? A veces los pacientes, como esto ya les falla, ya han perdido esta capacidad de memoria inmediata, van rellenando con datos de acá o de acá, para intentar que las personas, lo que no se acuerdan, lo empiezan a rellenar. O a veces es frecuente, sobre todo en la tercera edad o en la demencia, un día nos cuenta un evento y al día siguiente nos vuelve a contar. Como ya se olvidó, cree que no nos ha dicho. Y los familiares generalmente piden a paciente: pero ya me has dicho, eso ya me has dicho, no repitas, ¿no es cierto? Más bien hay que entender que en esa edad ya perdió la memoria inmediata y reciente y se olvidó que les dijo. Hay que escuchar nuevamente. Por lo que yo les digo, si les va a volver a repetir, no le expliquen, porque al día siguiente ya se olvidó, que les vuelvan a decir la instrucción. Tienes que avisarnos para tomar tu tableta, tienes que avisar para que se dan cuenta todos los datos de cada día. Según el dato retenido, la clasificación de la memoria puede ser cualitativa, cuantitativa, mecánica, musical, concreta, abstracta y o matemática. El olvido es un proceso normal de la memoria. Es directamente proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo pasa, mayores datos voy a olvidar, o voy a dejarlos en una memoria almacenada en el cerebro. Y me va a permitir recuperar lo principal y no lo accesorio. Las alteraciones pueden ser cuantitativas y cualitativas, y la pérdida de memoria se denomina amnesia. Según su extensión, la amnesia puede ser total, parcial o lacunar, según el curso, aguda o subaguda, según el desenlace, reversible o irreversible, según la epipatogenia, orgánica o psicógena o psicogénica y simulada. Los trastornos, la amnesia orgánica y la psicógena, las diferencias. Las cualitativas, lo que me interesa es ilusión del recuerdo, delusión del recuerdo y fenómeno de déjà vu, déjà vécu o je me recu. Fenómeno de lo ya vivido, de lo ya visto o lo jamás visto. Que debo
distinguir en un tipo de patologías determinadas. Todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida fenómenos de déjà vu. Pero no es lo mismo ni es normal que el paciente nos diga: yo tengo déjà vu frecuente 2 veces esta semana y hoy día hasta 3 veces. Se dan cuenta, eso ya no es normal, ¿cierto? Probablemente está indicando algún tipo de patología, sobre todo de la epilepsia del lóbulo temporal, que son crisis parcialmente no generalizadas. La diferencia de la epilepsia del tipo gamma. Desórdenes de identificación, falso reconocimiento de extraños y desconocimiento de parientes y amigos, o la confabulación. Estos dos nos puede afectar inclusive el estado del ánimo. El estado del ánimo, timia, viene de timus, que es ánimo, emoción, sentimiento, y siempre el ser humano se maneja por una polaridad. Los extremos, ¿no? Alegre, triste, animado, desanimado, atento, distraído, etc. Siempre vamos oscilando en 2 polos. En equilibrio lo normal, eutivo. Humor depresivo, expansivo, indiferencia, aplanamiento, afecto discordante. Lo vamos a llevar en psicosis. Formas de comportamiento, la psicomotricidad aumentada o disminuida, y se había ido hablando, está agitado, agresivo, verbal y físico, impulsivo, presencia de tics nerviosos, está casi paralizado, no se mueve en nada, alteraciones del ascenso, percepción, y quiero quedarme acá para hablar de las alteraciones del ascenso, percepción, les entra este pequeño ejemplo de ejercicio visual. Aparentemente la tercera línea es más grande que las 2 superiores de la inferior, ¿están de acuerdo? Pero todas son de la misma lógica. Visualmente podemos percibir algo distorsionado. Todas las líneas son paralelas, ¿no es cierto? No, las 3 superiores separadas de las 3 inferiores. Ya. Y si yo hago esto, aparentemente pareciera que hubiera una curvatura, convexidad o concavidad, ¿sí? Pero todas eran paralelas, son paralelas, ¿no es cierto? Miren cómo visualmente nos puede afectar. Esta es una figura bidimensional, pero puedo verla tridimensional, ¿sí? En un cubo. Si los que no logran distinguir, ahí está la base y el techo. Bien, entonces la sensopercepción, quiero pasarme a los trastornos. Ilusión es una percepción falsa o distorsionada, cambiada, modificada, pero existe el objeto, está presente. Por ejemplo, una persona entra en su domicilio a una habitación que no está iluminada y cree ver que hay una persona, un sujeto oculto detrás de las cortinas. Abre la cortina y se percata, no hay nadie, pero la ventana ha estado medio abierta y el flujo de la corriente de aire hizo que la cortina se mueva algo y hubiese los pliegues que simulaba una persona detrás. Tuvo una ilusión óptica, pero la cortina y la ventana existen, ¿no es cierto? En cambio, si el paciente, una persona, nos dice: aquí está mi tío, me está hablando, me está dando consejos, y el familiar habla y dice: doctor, este tío ha muerto hace 5 años, pero la persona le está bien. Eso no es ilusión óptica, eso es alucinación, donde no existe el objeto, es una percepción falsa, y la otra es distorsionada. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Ahora, las alucinaciones pueden ser, al igual que las ilusiones, más frecuentes del oído, de la vista, luego táctil, protopático. Sí. Esto de sentir un olor o como un perfume que no se acuerda de quién sintió, pero sí ya sintió alguna vez, ¿también entra en alucinaciones o no? Si no existe el objeto presente en causa del olor, puede ser una alucinación olfativa. Pero generalmente las alucinaciones olfativas son de olores desagradables. Muy raro olores desagradables de perfume, de olores. De comidas. Generalmente de comida o comida descompuesta, materia orgánica de descomposición, heces, generalmente olores desagradables. Es lo más frecuente en las alucinaciones olfatorias. ¿Contesta tu pregunta? Sí. Pero si es un olor bueno, no. ¿Y no existe? No. También puede ser alucinación olfativa.
¿Ah? Sí. ¿Entenderlo? ¿Contestó tu pregunta? No. Sí. Ya. Entonces, las alucinaciones son percepciones sin objeto presente. Es una percepción falsa, ¿no es cierto? Y pueden ser generalmente de los 5 sentidos. Vayamos, lo que quiero que ustedes se queden es esto. Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas en cuanto a la vista son al empezar a dormir y al empezar a despertar. Pero también se habla de las pseudopercepciones o alucinaciones hipnagógicas cuando la persona describe creer, reconocer algún objeto común en algunas otras formas que está viendo. Por ejemplo, ver la silueta de un animal doméstico del perro en las nubes. Entonces, esa es una pseudo-alucinación o alucinación hipnagógica. O algunas superficies que tiene líneas o manchas no definidas como algunos mosaicos, la persona puede reconocer algún perfil de un objeto corriente o de una persona. Esas son pseudo-alucinaciones o alucinaciones hipnagógicas. Más frecuente, la visual, la auditiva, luego la táctil, protopática, luego la olfativa y finalmente menos frecuente la gustativa. Las alucinaciones auditivas pueden ser simples o compuestas. Simples que la persona no distingue claramente qué está escuchando. Y a veces trata de explicar dándole un ejemplo parecido. Dice, parece el ruido del motor de bomba. Yo le digo, es un motor de bomba, parece. Es como zumbido. ¿Es zumbido? Dice, no, es un sonido que no está distinguiendo claramente. ¿Entienden? Pero si la persona nos dice, es una voz de hombre, es del vecino, hasta se conoce que es del vecino, esa es una alucinación auditiva compuesta. Claramente distinta, es una voz. Ahora el paciente nos puede decir, me está hablando, la voz es alucinación compuesta directa. En ocasiones las personas escuchan 2 o 3 voces que hablan entre ellos. Esas son alucinaciones compuestas indirectas, no le hablan a la persona. Un paciente me decía, es como si estuviese en una fiesta, están hablando todos hablan al mismo tiempo, no entiendo lo que dicen. O como en un mercado lleno de gente. Se está teniendo alucinaciones auditivas, compuestas indirectas, varias voces. ¿Se entiende? Las alucinaciones auditivas pueden ser una sola voz directa, compuesta, o múltiples, varias voces. Ahora, el tipo de contenido de las voces que escucha puede ser insultante o mandatorio. Lo que escucha no solo le llama de su nombre, sino que le está insultando. Un paciente empezó a tener, con esquizofrenia, empezó a tener alucinaciones auditivas y escuchaba una voz. Eres flojo. Flojo, eres un flojo, escuchaba eso. Él, para que calme la voz, salió al jardín de su casa y se puso a cavar en el jardín queriendo hacer un depósito, para ver si así se calmaba la voz. Y estuvo los 2 días con su noche entera cavando, sin parar. Y así se calmó las voces, pero estaba haciendo caso a la voz injuriante, le insultaba, le desfogó. Otra paciente, esa pabellón, estaba sentada en el pasillo del patio interno, sentadita, no decía nada, pero estaba escuchando las voces. Pasa otra paciente por su lado, caminando, ni la miro, pasa por su lado, la paciente se levanta, la agarra del cabello, la agarra y yo hacer un poco, se arma el escándalo, pelea, la enfermera va y grita, la separa, pasó la pelea. A los siguientes 10 días, en las evoluciones que yo hago a la paciente, le digo, doña fulana, ¿y qué pasó ese día? ¿Por qué le pegó? ¿Qué pasó que le pegó a la otra persona? La persona me mira, agacha la cabeza, me dice, no doctor, es que estaba mal, se avergonzó. Pero digamos, no se preocupe, aquí no hay nadie, nadie escucha. Lo que pasa es que la voz me decía, ese día la voz me dijo, ahí está, esa es una pecadora, es la pecadora, pegada. Hizo caso a la voz, mandatoria. ¿Se entiende? Por ejemplo, muy bien.
Las alucinaciones pueden ser insultantes y mandatorias a veces al mismo tiempo. Las alucinaciones visuales igual se clasifican en simples y complejas o compuestas. Las simples, la persona no distingue claramente qué está viendo. Dices como la sombra de un hombre, a lo lejos parece tener un abrigo, no le veo la cara. Es un hombre, parece, se dan cuenta. O él decía, parece que veo pequeños, una persona me decía, estoy viendo como pequeñas lengüitas danzantes. ¿En dónde? La persona veía una fogata, leña ardiendo, y en el final de las llamas se podía ver lenguas danzando. Es una alucinación visual simple, no distingue solamente qué está viendo. Pero si el paciente, como el ejemplo que les decía, es mi tío, me está dando consejos, claramente está viendo una persona, ¿cierto? Que no existe. Esa es una alucinación visual compleja o compuesta. Por el tipo de alucinación visual compleja, lo que ve es, si ve personas, antropomorfos. Si ve animales domésticos, silvestres, salvajes, zoomorfos. Ahora bien, cuando la persona lo que está viendo no es ni animales ni personas, se llama complejas o mixtas. Es decir, puede ver animales que no existen en la realidad, como dragones, arañas gigantes. Un paciente me decía, veo al diablo, me decía. ¿Cómo es? Pues es alto, de ojos rojos, con cuernos, me está sonriendo, se dan cuenta. Esa persona está teniendo alucinaciones complejas, mixtas. No es ni hombre ni animal. ¿Se entiende el tema? Perfecto. Doctor, Sí. estos pacientes con alucinaciones visuales, ¿está consciente que es una alucinación o no? Buena pregunta. Pero con todas las personas diciendo no hay nada ahí, no se ve nada, ¿no tiene conciencia? Tiene conciencia, pero lo que sucede es buena pregunta. Lo que sucede es que la persona está convencido que es real, valedero, y ante la explicación no se modifica. Uno le puede decir, le muestra, no hay tal cosa aquí, mira, está bien, lo percibe como real. Es su realidad. Dentro de la cabeza, ¿no? Muy bien. Dentro del pensamiento, los trastornos del pensamiento debemos ver el ritmo lento, muy rápido, si tiene continuidad o es desordenado, pobreza de ideas, ideas sobrevaloradas, ideas delirantes o ideas obsesivas. Las ideas delirantes igual son conceptos que la persona tiene, que la cree como real, verdadero, valedero, y ante la explicación no se modifica, no cambia. La persona cree que ve que le están vigilando y hay cámaras escondidas en su casa. Uno va, le muestra el techo, las paredes, no hay tal cámara, no, me están vigilando. ¿Se dan cuenta? Está convencido y no se maneja. La idea obsesiva es una idea repetitiva, no la puede evitar, pero la persona está consciente, reconoce que no tiene sentido, no es real. Igual les voy a pasar la diapositiva completa. Muy bien. Los tipos de ideas delirantes: extravagante, cree tener posesiones materiales, se cree ser rico, muy simpático, algunos dones. Bien construido, que es sistematizado, pero puede ser mal construido, mal sistematizado. La persona nos dice, tengo unos enemigos, le han pagado a mi vecino para que me vigile. Ahora que yo salgo al patio, estoy saliendo a la calle, suena el motor de la bomba, es la señal. Pero si otro paciente me dice, se baja la calzada cada vez que está caminando en la calle, y yo le digo, ¿por qué? Me dice, si yo estoy yendo por la acera caminando, a través debajo de los cables eléctricos de poste a poste, por los cables me roban mis ideas. Eso ya no es real, ¿no es cierto? Esa es una idea delirante, mal sistematizada o no congruente. De tipo nihilista, que tiene partes del cuerpo o no siente partes de su cuerpo. Y no estoy hablando del miembro fantasma con la succión, otra cosa. O parece tener cosas, un paciente me decía, tengo fierros atravesados por todo mi cuerpo, entran por acá, salen por acá.
o para argumentar su falla de memoria me decía, me han embrujado y me han sacado todo el cerebro, no me acuerdo quién me llamo ni de dónde vengo. Son ideas delirantes nihilistas, ideas delirantes de ruina, no necesita mayor explicación, somáticas, le duele, siente todo con un ataque de histeria, paranoide, de daño, de perjuicio, ideas delirantes de infidelidad, lo que se llama la psicología patológica, y ideas delirantes de erotomaníacas. Las ideas delirantes paranoides pueden ser de varias clases. Persecutoria, que le persigue, ideas delirantes de grandeza. La persona cree que hablan mal de él, ideas delirantes referenciales, mágicas, místicos religiosas, de autoacusación y o de control del pensamiento. Estas, las de control del pensamiento, se subdividen en robo del pensamiento, inserción, difusión, edición y de control. Aquí la persona que se bajaba la calzada, ¿no?, cree que le van a quitar las ideas por el magnetismo de los cables eléctricos, ideas delirantes de robo del pensamiento, ¿no es cierto? Puede ser inserción. Yo voy a saber qué está pensando la otra persona como si fuese telepatía. O a través de la tele me van dando mensajes claros, difusión, emisión del pensamiento, y me quieren controlar. ¿Entienden? Muy bien. Casi estamos sobre tiempo. Esto yo voy a avanzar cuando hablemos de los trastornos de la inteligencia en detalle. Voy a volver a repasar este concepto. Ya hemos hablado de juicio. Preguntas.